Buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Todavía ando un poquito ronco. Perdón. Como me dicen aguarrientoso, le digo, pues yo no tomo aguardiente. Tomo café y parece que no ayuda. Bueno, buenas, ahora sí feliz año. El año pasado nos vimos, ahora feliz año. Ahora sí ya estamos todos aquí. Sí, ya regresaron de sus vacaciones, andaban todo el mundo de vago. Ya quisiera uno poder salir tanto. Pero bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una oración antes de empezar. Te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde que tú nos das, por este día que tú has creado para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Señor, y tu palabra que viene directo de ti, Señor, pueda salir de mis labios, Señor, a tu pueblo, Señor, y que siembre esta semilla, Señor, haga fruto, Señor, en la vida de cada uno de los que están aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a dar una semicontinuación a lo que hablé la semana pasada. Los que vinieron pues se van a acordar, los que no pues se aguantan. Y entonces, si recuerdan, la semana pasada hablábamos del tema común, ¿no? Que siempre se predica a final de año o a principio de año, que es lo que son las resoluciones del hombre respecto al año nuevo que viene. El hombre tiende a creer que por su propia boca o decreto, declaración o supuestamente por su disciplina, que en realidad vimos que no tiene el hombre, cree que puede hacer cambios en su vida. Y nosotros sabemos que el único cambio que puede venir a nuestra vida es aquel que el Señor Jesús hace en nosotros. Pero de lo que les voy a hablar hoy es algo parecido, es como una continuación, pero lo que les voy a hablar es en sí lo que es la sabiduría que viene de la Biblia. Cuando nosotros nos ponemos a ensayar en nuestra mente el cambio que queremos hacer, pues es difícil llegar a una meta, porque en sí, pues les contaba las 5 metas principales que tiene el hombre cada principio de año, ¿no? Que bajar de peso, dejar de fumar, y esas son las comunes, ¿no? Y cada quien tiene en su vida una meta, un deseo, un reto que quiere lograr en el año. Y en sí, el hombre debe de tener un reto continuo, no debe dejarlo para final del año ni para principio de año, para empezar a decir, este año voy a hacer esta cosa, este año voy a cambiar acá. Debe de ser algo continuo. Y para poder hacer ese cambio, para poder hacer esos logros, tenemos que nosotros fijarnos en la fuente principal del cambio del hombre, o lo que le da al hombre en sí ese cambio, y que es la palabra de Dios. Muchas veces el hombre tiende a creer, ya no voy a hablar del hombre en general, ahora voy a hablar del cristiano. A veces el cristiano lee la Biblia con el propósito y en mi experiencia han sido estas, ¿no? Con el propósito de aprenderse versículos. Que yo me sé 500 versículos, ¿no? Y te los puedo recitar, pero bueno, ok, te lo sabes, ¿y qué te han hecho en tu vida? Nada, sigues igual. Otras las he visto que lo utilizan nada más para pleito, para controversia, ¿no? Yo sé más que tú, por lo tanto yo sé de lo que estoy hablando. Me ha tocado verlo, ¿no? Cuando quieren imponer alguna idea, alguna forma de pensar, dicen fulano versículo y te empiezan a recitar versículos, ¿no? Sacan todos de contexto, ¿verdad? Pero se lo saben todos según ellos, ¿no? Otra es para querer imponerse en una cierta autoridad, ¿no? Para que me ha tocado gente que llega a la congregación y se saben toda la Biblia y quieren que los vean. Miren, yo sé de la palabra. No sé si han visitado otras iglesias y como que en cada iglesia hay su personalidad, ¿no? De diferentes personas, y los ves en el lugar donde se sientan, la forma en la que se comportan, etcétera.
pero se les está olvidando que el propósito de la Biblia no es eso. Los teólogos dicen que el propósito de la Biblia es que Dios darse a conocer al hombre. En sí, el darse a conocer está un poquito errado, porque la creación misma, dice la Biblia que la misma creación da evidencia de Dios. Pero si nosotros leemos la Biblia bien, en 2 de Timoteo 3:15, aquí Pablo le está escribiendo una carta a su discípulo, a la persona que está mentorando, y le escribe una carta precisamente sobre la segunda de Timoteo, 3:15. Vámonos desde el 14, perdón. Y le está escribiendo una carta sobre varios temas, pero al final de esta carta le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí estaba diciéndole el rabino Saúl, o el apóstol Pablo, como a veces se conoce, pero yo utilizo este título, el rabino Saúl, porque estamos hablando de alguien que realmente conocía las escrituras enteramente, Pablo o Saúl o Saulo no era un neófito, era una persona que creció, estudió y la sabía al revés, se la sabía de todos los sentidos. Dice, todo le está diciendo, toda esta escritura es inspirada por Dios, es para enseñar, que es lo que estamos haciendo ahorita. La Biblia está para enseñar al hombre, para redarguir. ¿Nunca les ha pasado que de repente se dice un versículo, se dice una predicación, algo, y sienten algún tipo de remordimiento, algún tipo de convicción en algo que están viviendo? ¿Les ha pasado? Para eso es la Biblia también, dice, para corregir. Hay veces que cometemos errores o no sabemos que vamos en un rumbo equivocado. Porque, como les decía la semana pasada, el hombre por sí solo no puede determinar su rumbo, no lo conoce, no sabe ni para dónde va. Pregúntenle al presidente que dice que el Día de Reyes es el 6 de diciembre. ¿Sí sabieron eso? ¿Supieron eso? Como que cada semana es una nueva, dices. Dije, pónganlo a leer la Biblia. Dice que llegó a donde dice no robarás y la cerró. De broma, dice. Porque dice que de los 3 libros que leyó, uno era la Biblia. Pero dice, es para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Para instruir a nosotros que tal vez crecimos sin algún padre o madre o alguna guía y no sabemos cómo hacer las cosas bien. Eso es muy común. Inclusive cuando tienen papás, a veces cuando los papás los dos trabajan o no están ahí, o son muy vagos los hijos y los hijos creen sin alguna instrucción. Dice, todo es para que el hombre de Dios sea perfecto. No habla del hombre que no es de Dios, habla del hombre de Dios, aquel que está aquí ahorita en este lugar. Dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito por lo cual fue, dice, para lo cual se utiliza la Biblia. No es para hacer concursos de ver quién sabe más. Eso qué bueno que se hace, ¿no? Eso nos motiva a leer. Por lo menos cuando se van a hacer los concursos levantan su Biblia, la abren y la leen. Muchas veces no lo hace la gente. Pero eso es cuando dice, Señor, tengo esto, X, Y, y han pasado 5 años y hago la misma resolución y no cambia nada, porque no estás instruyéndote de la manera correcta. No estás obteniendo la sabiduría de la fuente que viene. El hombre cree que por saber mucho es sabio, y la sabiduría no es conocimiento. El saber mucho no te hace sabio. Solamente hay una fuente de sabiduría. No es abrir un libro de matemáticas. Dice, soy un genio para las matemáticas. Vean a Stephen Hawking. No sé si conocen quién es Stephen Hawking. Es el matemático que supuestamente ahorita es la gran eminencia.
anda el tipo, dice cada burrada, pero es bueno para los números, pero dice burrada tras burrada, mete la pata cada rato, y lo que consideran un gran hombre sabio, de sabio no tiene un pelo. Inclusive se puso dice, hago un reto que si, porque él no cree en la creación, él cree en que todo es un accidente, ¿no? Sin embargo, Albert Einstein sí creía en la creación, dice que tenía fórmulas que él desarrolló, que sacó del Génesis, etcétera, ¿no? Entonces decía Albert Einstein que sí, que evidentemente la naturaleza o el mundo o la creación, no, vaya la redundancia, es una creación, no fue un accidente. Y decía Stephen Hawking, dice que él tenía una teoría, y dice, si es o mi teoría o la de Albert Einstein. Y si descubren que la de Albert Einstein es verdad, pues yo me retracto. Y descubrieron que la de él era verdad y él no se ha retractado. Pues por bocón. Pues eso le pasó por bocón y pues por bocón. Ahora dice, no, es que no sirve mi computadora para hablar. Pero no se retracta porque no es sabio. Porque desafía a Dios y dice que él sabe más que Dios, porque dice que Dios no existe. Entonces la sabiduría no viene del hombre, no viene porque sabe mucho de literatura. Veo, por ejemplo, a los políticos de izquierda, por ejemplo, son muy dados a leer poesía y filosofía humana y no sirve para nada. No ha habido nunca un proyecto de izquierda política en el mundo que ha funcionado, jamás. Pero son buenos para recitar Marx y para recitar libros de aquel que decía que Dios está muerto, que era se me fue ahorita su nombre, etcétera, ¿no? Nietzsche y muchas dicen, no, leí fulano y leí mengano y te citan y te saben, pero no sirve para nada, tu conocimiento de nada sirve, porque no viene apoyado con una sabiduría divina, ¿no? De repente nosotros decimos, Señor, ¿cómo le hago para cambiar acá? Pues pídele al Señor que te dé sabiduría. ¿Y cómo vas a obtener la sabiduría? Leyendo la Biblia. No hay, en los términos teológicos bíblicos, no existe otra manera de que el hombre pueda obtener sabiduría. Por más que diga el de afuera no, pues que leyendo fulano, leyendo mengano, no te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento. Pero si el conocimiento no viene pegado a la sabiduría, de nada te sirve. De nada te sirve, porque no son la misma cosa. Hay niños que son, por ejemplo, instruidos en la palabra, que crecen para ser muy sabios, y a los 20 años de edad se desarrollan de tal manera que a los 20 años de edad ya se distinguen por ser dicen, este es tan joven y mira todo lo que hace, porque trae una sabiduría que viene de Dios. Sin embargo, llegas a ver gente que tiene 70, 80 años y no dan una. Dice, parece que todos tus 70, 80 años se desperdiciaron, porque no venía nunca apoyado en ninguna sabiduría divina. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo lo voy a hacer yo para cambiar? Vas a poder cambiar cuando tú te pongas a leer la Biblia. Si no la lees, nunca vas a cambiar. Inclusive, si nosotros leemos los Salmos, cuando el apóstol Pablo le escribía esto a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento, él estaba hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue recopilado muchos años después como de una guía para aquellos que desconocían sobre Jesús. Pero lo que era el Tanakh eran las escrituras, las cartas que después eran lo agregado a las escrituras, porque ya mostraban ahí evidencia de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, conversiones, etcétera. Entonces, cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es para esto, vemos nosotros en el Antiguo Testamento muchos versículos que hablan sobre la sabiduría. Inclusive vámonos a Salmos 119:9. Vámonos a Salmos 119:9. Fíjense, y vienen, siempre les hago yo énfasis sobre los proverbios, los salmos, lo que le llaman los libros poéticos, porque esos están muy repletos de sabiduría, por eso le llaman de esa manera. Los otros son los proféticos, los libros como los de Isaías, Jeremías, que hablan del plan de Dios, hablan del futuro, hablan de corrección, de castigo, etcétera. Pero los libros donde se enfocaba mucho, había mucho énfasis en
en puntos ya claros de sabiduría eran estos, eran Job, vean la vida de Job, vean lo que le pasaba, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que es un libro que casi no, comúnmente la gente no lee, que es uno de mis favoritos, me gusta más Eclesiastés que leer Proverbios, se me hace diferente, pero es el mismo autor, pero se me hace bien interesante. Y en Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El rey David ya estaba diciendo ¿cómo lo va a limpiar? ¿Cómo lo va a corregir? Guardando su palabra. Porque la única fuente de sabiduría es precisamente la palabra. Es para eso que estaba diciendo Pablo que era la Biblia. No es para presumir que sabes mucho, y no es para andar dándose bibliazos, ni para andarse agarrando de X o Y doctrina, porque la doctrina no te va a salvar. Lo que si tú crees en el arrebatamiento antes o después o la mitad, o que si crees en lenguas o si no crees en lenguas, nada de eso te va a salvar. Te puedes perder de muchas cosas al estar en una doctrina equivocada, y me refiero a esas pequeñas diferencias. No me refiero a ser católico o mormón, a eso no me refiero, eso no es doctrina, esos son sectas, son religiones ajenas. Y me refiero a ciertas cositas que a veces dividen al pueblo, porque unos están argumentando que yo sé esto, es que acá dice y allá dice, y se pelean, pero no es para eso, sino es para corregir tu camino. Es para que vivas una vida plena como Dios quiere que la vivas. Para eso nos dio las Escrituras. Si dijera el Señor que no nos va a limpiar nuestro camino, o sí lo va a limpiar, ¿cuál es el propósito de que el hombre corrija su camino? ¿Para beneficio de quién? ¿De Dios? ¿O es para beneficio propio? O sea, si el Señor nos está diciendo que por medio de su vida es la única manera que nosotros vamos a tener un camino correcto, es para beneficio propio. Entonces, cuando les decía yo la semana pasada que el hombre, cuando vaya a querer hacer sus resoluciones, nunca van a funcionar, porque no las está basando en la Biblia. ¿Cuántos, por ejemplo, de aquí, yo les contaba de la gente que fumaba, ¿no? ¿Cuántos fumaban aquí antes de llegar a la iglesia? Y los que todavía fuman, no levanten la mano. Pero había gente que fumaba, muchos fumaban, ¿verdad? Y yo conozco de gente, mi papá contaba a veces que daba testimonio de que cuando él daba estudios bíblicos, él los daba fumando un cigarro. Hasta que un día dijo, ya se acabó. Yo me acuerdo de chico, yo los veía, tenía su pipa, tenía su cigarro, para mí era normal. Después, cuando lo dejó, ni me di cuenta cuándo fue. Pero no tuvo que usar parche, no un chicle, o ir a un psicólogo que le estuvieran hipnotizando para que nada de eso. Simplemente el día que el Señor determinó que ya el paso que vas a tomar ahora es dejar de fumar, se hizo el paso. En el momento que el hombre dice, yo voy a dejar que tu palabra guíe mis caminos, entonces empiezan a cambiar las cosas. Nosotros vemos en el versículo de ahí mismo, de Salmo 119, el versículo 105, porque este es el capítulo más largo de la Biblia, si es que van a tener que cambiar un par de hojas, ahí voltear un par de hojas. Inclusive esta fue una canción hace muchos años, muy famosa. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios dice es lámpara a los pies del hombre y lumbrera su camino. Cuando dicen, que les decía la palabra, ay, quiero cambiar esto, quiero cambiar eso, pues si no tienes la palabra nunca vas a cambiar nada. Pasa el año, llega el siguiente año y no cambió nada, ¿verdad? Pues sí. ¿Conocen gente que sí, que se lo aplicó y ahora sí? Yo no tiene ni idea cuánta gente conozco yo que dice que cada año va a bajar de peso y nunca, llegan como a mayo por ahí, ya perdieron 2 kilos. ¿Ah? Y luego llega diciembre y subieron 8. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y luego de repente empieza, que dicen que ¿cómo le llaman el periodo de Guadalupe Reyes, ¿no? Que es en México cuando entra la tragadera. Tamales champurrados y... Ya el otro día en Año Nuevo iba a visitar a mis papás y a mis suegros y me dice, madre, vamos a comprar unos tamales y champurrado. Está bien, pues es la costumbre aquí, nunca, yo no soy de eso, ¿no? Llegaban y, ay, ¿quieres un champurrado? No, hombre, ese es como chapopote para mí,
Se me hace espeso, caliente. Dije, no, y luego engorda, como no tiene. No, le dije, no me gusta. No. Y luego ayer, que todo el mundo con la rosca, que rosca. Nunca he comido rosca. Mis papás jamás hicieron eso como un hábito en mi casa, nunca celebramos eso. Y entonces de repente, que todo el mundo quiere hacer la rosca, ¿no? Se quiere juntar para la rosca. A ver quién le toca el monito, porque no sé cuándo tocan los tamales. Vuelven a comer tamales. ¿Cuándo vuelven a comer tamales? ¿Cuándo es? En febrero, ¿no? Que si te toca el monito el 2 de febrero, ya que vean que ajeno estoy nunca crecí con ese hábito. Y entonces otra vez al tamales y champurrado. El Señor no bajo de peso, te va a decir el Señor, deja de comer tamales y champurrado. Por eso es que fíjense, estaba viendo yo como la persona que mantiene la dieta kosher es la gente que menos se enferma. ¿Y sabían eso? El judío tiene mucha enfermedad genética. Porque en todas las culturas hay de diferentes genes, son propensos a diferentes tipos de enfermedades y padecimientos por tu genética. Pero el judío se enferma de muchos problemas mentales, tiene mucho problema genéticamente, tiene como Alzheimer y cosas por el estilo, pero no los ves diabéticos, obesos, hipertensos, nada por la dieta. No comen cochinero. Aquí, ay, una cochinita pibi. Se les hace agua a la boca, ¿no? Ay, que voy a ir a Puerto Nuevo, unos marisquitos, unos camarones y una langosta. Guácala, yo nunca comí eso. Y dicen, qué rico, se antoja. Para mí es como comer una esponja. O sea, yo veo como le pican a las langostas y dije, ay, están comiendo una esponja así que y nunca la he comido. Y entonces le decía yo, porque cuando ves los estudios te enfermas. ¿Necesitaba el hombre que salieran los estudios médicos para decir que ese tipo de dieta te enferma? No. Cuando desde hace 4,000 años o más el Señor te decía, no comas eso, te va a hacer daño, ¿verdad? Entonces es por eso que dice que el camino del hombre, la lumbrera, el camino del hombre es precisamente la palabra de Dios. Nos vamos a Juan 20. A Juan 20, versículo 30. Y nosotros vemos como que la Biblia también, el propósito también dice, inclusive en el título, no sé si en las Biblias de ustedes a veces le ponen en negrillas arriba de ciertos versículos, le ponen un título, ¿verdad? ¿Qué dice el de ustedes? El propósito del libro. El mío dice igual. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Fíjense que dice, ¿para qué fue escrito la Biblia? Para que conozcas sobre Jesús, para que conozcas sobre su salvación, y hay muchas cosas que pasaron que no se escribieron. Dice, pero el propósito es para que creas en Él y para que creyendo tengas vida en su nombre. O sea, vida eterna, obviamente. Pero a veces el hombre se le olvida que también la vida que habla abundante es aquí en la tierra. La vida que habla aquí es aquí en la tierra. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. O sea, el cambio que quiere, el propósito por la cual nos dio su palabra en la tierra es para que vivamos abundantemente en la tierra. Si no, nada más fuera, yo me quedo pensando, entonces sería nada más un versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, amén, y se acabó. Si el propósito de todas las escrituras era nada más para que estuvieras en el cielo y allá vivas la vida buena. Dice, no, aquí también, para que no te enfermes, para que si te enfermas sepas a quién acudir para sanidad, para que si tienes una enfermedad mortal dices, bueno, voy con el doctor, pero voy para que oren, para que si el Señor nos quiere advertir de algo, nos da su palabra, nos dice las profecías, nos dice lo que va a pasar, pone profetas, etcétera. ¿Para qué? Para que en esta tierra en la que vivimos ahorita, en este momento, tengamos esa vida abundante, dice, y en su nombre. Ahorita, no después. Después es dado. Dice el Señor que crean, dice que creen en Jesús y creen en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa.
Eso ya es la salvación, eso ya es dado. En el momento que creíste ya eres salvo. Pero hay una transformación que va a ocurrir solamente conociendo la Biblia, leyéndola, escudriñándola, para que en esta tierra en la que vivas vayas cada día siendo mejor. Inclusive vemos 1 de Juan 5:13. Ya lo traigo todo en mi computadora para ya no gastar papel y tinta. Ya sale bien cara la tinta de la impresora. Sale bien cara, ¿verdad? No, ya mejor prefiero no imprimir nada. Porque me dicen eso, no lo vas a imprimir. No, hombre, sale re cara la tinta. Déjalo para las tareas. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Jesús, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí dice en el siguiente, por ejemplo, si veo a uno cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y ahí es donde podemos ver que la Biblia es para corregir, redarguir, etcétera, ¿no? Para eso es. No es para nosotros podernos pretender que sabemos todo. De nada nos sirve. Les digo que conozco gente así y su vida es un desastre. Y son de los que dicen no tienen empleo y están siempre quejándose y no dan fruto en sus hijos, son un relajo y todo. Inclusive es muy común o yo me acuerdo de mucha gente de mi generación, de muchas iglesias, o sea, la verdad yo podría decir que la mitad de las iglesias de la gente que he conocido, hijos de pastor, todos están desbalagados, porque el pastor ahí estaba y los hijos son un desastre y ni van ni a la iglesia. Hay un chorro de gente, yo conozco por todo Tijuana, San Diego y en Los Ángeles gente así, pues porque nunca usaban la Biblia para el propósito correcto, lo usaban para estar enfadando al hijo. La Biblia dice que no, y no veas eso, y no vayas para allá, y no te pongas esa camiseta, y no te pongas ese pantalón, no te pongas esa gorra, no vayas a jugar básquetbol porque es del diablo, no agarres un Nintendo porque es del diablo, y los traían así todos mareados y siempre sacaban algo. ¿Y qué pasó? Pues los quiso mantener fuera del diablo y a final de cuentas terminaron en manos del diablo, porque no los enseñó a los hijos a poder juzgar con sabiduría, sino nada más ser imponer, y nunca les dio la capacidad de juzgar de acuerdo a sabiduría la vida propia que llevan. Decirle: ¿sabes qué, hijo? Mira, así son las cosas, esta es lo que va a pasar, así dice la Biblia, eso, tú júzgalo. Si vas a cometer el error, vas a cometerlo y te vas a dar cuenta que lo que te dije era verdad. Pero estarlos agarrando bibliazos no servía de nada. Y todos los que traían así son un relajo. Y han pasado por aquí mucha gente así. Yo conozco mucha gente que probablemente ustedes no conozcan, uno que otro por ahí conozca gente así, pero han pasado por esta iglesia muchísima gente así. Nosotros vemos que inclusive de acuerdo a Salmos 19 del 7 en adelante, cómo era la delicia del Salmo 19 del versículo 7 en adelante, inclusive cómo era la delicia de leer la Biblia cuando los profetas, los reyes, los ministros, etcétera, hablaban sobre la ley. La ley es intercambiable con decir la Biblia, ¿ok? No nada más se especificaba la Torah o los 10 mandamientos, se refiere a toda la Biblia en general, ¿no? Entonces cuando el rey David decía esto, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí está marcando pautas para sabiduría. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahí se me fue aquí. Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. O sea, no es pesado, a pesar de que la gente piensa, y el mundo piensa así: no, ay, qué aburrido tener que ser cristiano, que leer la Biblia. Lo que pasa es que no conocen los beneficios de hacerlo. Por ejemplo, es como ir a la escuela. ¿A cuánto les gustó ir a la escuela? Los que estudiaron en la universidad de una profesión, ¿a cuánto les gustó ir a la escuela? A estudiar me refiero, no a la fiesta. Porque la mitad de la escuela era puro party, ¿verdad? En la universidad, dígame la verdad. No, seguramente no, ajá. Yo la pasé la universidad medio dormido y medio desvelado, así es que no me acuerdo de mucho, porque era puros proyectos y cosas por el estilo. Me acuerdo que me iba a la escuela, no tenía carro y me prestaba a mi papá la van de aquí de la iglesia. Tenemos una van que parecía barra de pan, una azul grandotota, no sé si ¿verdad? Parecía que nada más le faltaba que dijera Bimbo así al lado, para que parecía una barra, una cosotota, era de 5 filas de asientos. Y me la llevaba porque me costaba bien caro, gastaba un chorro en gasolina, me gastaba 50 pesos y en aquel entonces era un montón, eran como $10, nada más en ir a la escuela. Pero era porque llegaba a las 7 de la mañana y me regresaba a las 10 de la noche, y ahí nos echábamos siesta todos los del salón. Tengo sueño, vámonos a la van. Y ahí ya veías así acostado, compañeros en un sentido, otros en los asientos de enfrente pues reclinados, y otros en el piso, y nos dormíamos, la pasábamos dormidos porque andábamos siempre bien desvelados. Pero nos gustaba ir a la escuela, ¿no? Ay, dice, ir a la escuela, pero ¿cuál es el beneficio de ir? ¿No te gustó? Sin embargo, el beneficio de haber ido es una vida profesional, o es una vida económica mejor que alguien que no fue a la escuela y se educó, ¿verdad? O sí. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, muchos se la pinteaban, y ahorita, pobrecitos. Se dicen: no, es que qué aburrido estudiar para el examen. Sí, pero es que el hacerlo trae una recompensa. Qué aburrido leer la Biblia. Sí, pero el hacerlo trae una recompensa. Porque el hacerla, leerla, te va a traer sabiduría, y la sabiduría es la que te va a guiar por toda tu vida. Es la que te va a guiar en los caminos correctos. Porque van a llegar a los años, van a pasar los años, van a llegar a la vejez y van a decir: ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no viví así? ¿Por qué no viví así? Porque nunca quisiste caminar en sabiduría. Querías caminar en tus propias ideas humanas, o lo que te contaba la comadre, o en el chisme, o en ver la tele, o en, no sé, no hacías nada más que estar perdiendo el tiempo. Y conocemos gente así, ¿verdad? Que pasó el tiempo y dices: bueno, ¿qué se hizo de ti? Yo conozco el papá de una persona que venía aquí hace mucho, nadie lo conoce, hace mucho, y su papá era comunista. Estaba medio zafado el señor, y siempre estaba sentado era maestro, era maestro. Y siempre salía de la escuela y llegaba y filosofaba en su sillón. Y me acuerdo cuando llegaba a ver a mi amigo: ay, que no sé qué, ahí estaba su papá, y me sacaba con sus siempre andaba leyendo Nietzsche, mensada y media. O sea, lee la Biblia. No, la Biblia no, porque esa no es la buena es este libro que acabo de conseguir. Me recuerda a un político que es Fernández Noroña, que anda así por todos lados, ¿no? Y que no, que yo sé, que la sabía, y que no, que vamos acá, pero dices pura burrada y nunca has hecho nada que haya funcionado para el beneficio del país, ¿verdad? Y así lo tenía el señor, al papá de mi amigo, y llegó a vieja edad y sigue igual en el mismo. No hay nada que demuestre que vivió una vida plena. Inclusive la misma Biblia en Proverbios habla de que el hombre sabio dice que crea riqueza para su tercera generación. Dice que genera algo, dice, para heredar. No me acuerdo en qué versículo está, pero por si lo quieren buscar ahí en su tiempo libre. Pero habla sobre cómo un sabio, una persona sabia, crea o su vida es para dejarle algo a sus hijos y a sus nietos y bisnietos. Dice, crea una herencia para ellos. Sin embargo, el hombre que no camina en los pasos, dice, se muere, se esfumó y nadie se va a acordar de él. Ni los mismos hijos se acuerdan de ellos.
Y es porque nunca caminaron en los caminos correctos. Inclusive, si recuerdan, cuando el Señor Jesús es tentado en Mateo 4:4, le dice que Satanás que convierta la piedra en pan y que comiera. Le dice, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de ahí va a vivir, de ahí vas a obtener plenitud. Inclusive dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero empezamos a buscar la añadidura y se nos olvida la primera parte. Y cuando estamos correteando la última parte y se nos olvida la primera, la última se nos esfuma y se nos pierde, porque nunca tuvimos el conocimiento, la sabiduría para retenerla. No la tenemos la sabiduría para retenerla. El hombre no tiene sabiduría. El niño cuando nace, lo único que sabe hacer es del baño y llorar, ¿verdad? Y dormir también. O sea, qué bonita vida, ¿no? Dice, nada más y me cambian. Me dan de comer, pues la paso dormido y me cambian. Uy, pues qué bonito, ¿verdad? Pero no sabe hacer otra cosa. Todo lo demás lo aprende, entre comillas lo aprende. A veces aprenden hasta mal, ¿verdad? Que aprenden hasta mal. Y no vayamos muy lejos. Tenemos políticos y presidentes y gobernadores aquí que de plano, y se los digo por experiencia propia, que dices, ay, no puede ser que este tipo sea gobernador o que este tipo sea presidente. Me pregunta un amigo, oye, ¿ya no le vas a seguir? No, le dije, ¿sabes qué? Me dan pena ajena, y asociarme con estos, me quemo. Van a pensar que soy igual de burro que ellos. Les dije hace tiempo atrás que les enseñé una foto a unos amigos que son uno está en el Partido Verde y otro es magistrado, y les puse una foto con el Kiko Vega. Cuando andábamos en campaña, mira con el Kiko Vega, no, borra esa, quema el archivo, me decía, te estás quemando. Le digo, bueno, le dije, pues uno comete errores, pero aprende de ellos. El de ustedes es que tú sigues en el Partido Verde. Y ya ¿qué pasó? Que no sé qué. Le digo, pues sí, le digo, yo por lo menos aprendí, tú sigues ahí. Lo decimos de broma entre amigos, pero le digo, pues es que no entendemos que una vez que ya nos pasó, dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a asociar con eso porque me voy a quemar. Y nosotros debemos de entender que el propósito de la Biblia es precisamente para que nos dé esa sabiduría. Me acuerdo cuando pasé por todo eso, hice un retroanálisis y dije, ¿saben qué? De aquí me lavo las manos y me voy y no regreso. Que me invitan y que vente y que no sé qué, ¿saben qué? No me interesa, no. Es que para el cambio del país, el país no va a cambiar, créanmelo, no va a cambiar. Así se los digo de manera así confirmatoria, 100% seguro, no va a cambiar, va peor. Si cambia para peor, pero no va a cambiar. Entonces dije, estoy perdiendo el tiempo tratando de ayudar a gente que no se quiere ayudar, y ustedes que nada más ponerlos en puestos, y mi vida se está pasando. Y dije, yo prefiero dedicármela a mí. Suena egoísta, pero como decía el apóstol Pablo, ¿de qué te sirve salvar a todo el mundo si tu propia alma es la que se pierde? Y dije yo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Esa parte fue precisamente ese versículo fue uno de los versículos que me hizo decidir ya no seguir en ciertas cosas. Dije, ¿de qué me sirve salvar a todos si pierdo lo mío? Pierdo mi tiempo con ustedes que no quieren ayuda y estoy desperdiciando yo mi vida. O sea, un versículo hizo un cambio. Un versículo hizo un cambio nada más, así de sencillo. Una parábola también hace unos meses hizo un cambio. Y a ustedes les va a pasar, van a leer algo, van a leer una parábola, van a leer una cosa y de repente van a sentir que el Señor los está cambiando de rumbo o de ruta. Pero no va a llegar esa si no abrimos la Biblia y si no la leemos. Dice inclusive que la palabra que viene del Señor, que viene del cielo, no regresa vacía. Vámonos a Isaías 55. Ay, caray. Isaías 55:10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello
para que la envíe. Entonces dice que el Señor dice que Él va a enviar su palabra. Él habla de su palabra, de todo lo que nos ha dicho. Se va a llegar a nuestra vida. Dice, así como el agua cuando llueve. El agua cae, llueve, riega, alimenta, pero se evapora. ¿Sí recuerdan sus ciclos del agua que se convierte en líquido, se hace gas y se hacen nubes y vuelve a llover? Sí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí fueron a la escuela? Sí. Y a mí se me había olvidado todo y me acordé ahora que tengo niños en la escuela que es volver a hacer todo. Y parece que la tarea es para los papás y no para los niños, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, los papás, o sea, óyeme, él es el de la escuela, no yo, y yo soy el que está haciendo la tarea. Y me acordé de todo, pero así dice que es la palabra de Dios. Dice, viene al hombre, riega, dice, y crea fruto y alimenta y regresa a él. Dice así, de la misma manera, dice, pero para el propósito que yo le envié. Pero dice, no Señor, es que no cambie, no crees que no cambia nada. No cambia porque tú no la lees, porque tú estás con una sombrilla y no dejas que te pegue esa agua, o te pones el abrigo y no dejas que te pegue el agua, o te escondes debajo de un techo y no dejas que te riegue. Pero dice el Señor que para eso le envió. Dice, para que cambie, dice, va a cambiar y va a prosperar, dice, a aquella persona. Dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces nosotros decimos, como decíamos la semana pasada, ay Señor, quiero hacer estos cambios en mi vida. La única manera de tener esos cambios es por medio de la lectura de la Biblia. Y debemos de crear esa disciplina. No la tenemos, ¿verdad? ¿O sí la tienen? Muchos no la tienen, muchos sí la tienen. Pero yo estaba estudiando hace tiempo atrás y dije, ¿por qué el Señor hablaba en parábolas? Nunca se han puesto a pensar, ¿por qué no dijo nada más las cosas como son? Pero hablaba en parábolas, porque era la manera, fíjense, dentro de la cultura hebrea, en parábolas era la manera de impartir sabiduría. Porque una parábola no nada más te dice una cosa, lo literal, te dice también, te da análisis, te da ideas, te da diferentes formas de ver las cosas, diferentes perspectivas. Yo les decía la semana pasada que cuando le preguntaron a un rabino cómo se leía la Biblia, dice, se lee al derecho, al revés, de lado, para arriba, para abajo. Cada letra significa algo porque es una figura, y esa figura tiene un propósito en una palabra, y que si son 3 o son 5, todo. Y la manera en que el Señor hablaba era en parábolas también, el Señor Jesús, porque no nada más nos daba un mensaje literal, nos daba muchos más encima de eso. Yo estaba leyendo una y me pegó, y de 3 diferentes maneras, y ay, mira. Y fue que tomé una decisión en algo personal y dio fruto, y ya está funcionando, y gracias a Dios, pero era algo que en un momento, sin querer, queriendo, como decía el Chavo del 8, ¿no? Pasó algo. De otra manera hubiera quedado en una misma situación, o van a pasar los años como el papá de esta persona que les decía que llegó a sus 80 años y su vida no sirvió, o sea, se ve feo, ¿verdad? Pero pues, no sirvió de nada, no dejó nada a nadie. Ahí está sentado en su sillón leyendo sus libros y no sirvió para nada. No cambió a nadie, porque nunca va a poderlo cambiar con la sabiduría, entre comillas, humana. Lo único que va a cambiar al hombre es la sabiduría divina. Inclusive a veces pensamos que el conocimiento es equivalente a sabiduría, y no es lo mismo. Les decía yo hace rato que puedes saber mucho de matemáticas, pero eso no te hace sabio. Inclusive nosotros, les decía yo, uno de los hábitos que tiene que tener el hombre es leer, en sí leer, y leer cosas útiles, no burradas. O sea, de repente a mí sí me preguntaban, ¿qué libros has leído? Y todo el mundo empieza a hablar de filósofos. No, que leí fulano. ¿Sabes qué? Pues no. A mí me preguntaban cuando fui candidato, ¿qué libros has leído? Pues la Biblia y X y Y y eso. Y todos los demás salían con unos libros así medio fumadotes, como decimos, ¿no? A veces así. ¿Eso qué? ¿Y de qué te sirven esos? No, que te da una perspectiva. No te dan nada. ¿Quieres saber cómo está el país? Ve y párate en una colonia.
Así es sencillo, no necesitas leer teorías de Marx y mira cómo está Cuba, no sirvió nada. Ahí está el efecto de Marx, del marxismo, no sirvió de nada. Ahí está Venezuela, marxismo, no sirve de nada. No sirve de nada la sabiduría, entre comillas, humana. Pero lo único que nos da discernimiento, sabiduría es la palabra de Dios. Y dice así en Santiago 1:5. Y esto es algo que nos da, que es una promesa que es sin condición, sin nada sin merecerla, sin tener que hacer méritos ni nada. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A todos, dice, sin reproche, a todos. No da condiciones, no dice, nada más pídelo. Ya. Ahora, no vas a de repente pedir sabiduría y de repente vas a descubrir cómo hacer fusión en frío. No, tampoco. Sí, o sea, señores, puede ser que sí, no estoy diciendo que no, pero en el 99.99999 de los casos, o sea, uno de 6,000 millones, pues no te va a tocar. No, o sea, te puede tocar. Pero a lo que voy es que la sabiduría viene de Dios y Él es el que la da. Y así dice: y si no la tienes, pídela. Pero no la piden. En serio, no la piden. ¿Qué le pasó a Salomón cuando le preguntó el Señor: ¿qué es lo que quieres? Y le dijo el Señor: pues sabiduría. Le dijo Salomón al Señor, le dice: pues te doy sabiduría y todo lo demás que quisieras. Porque la fuente de todo el progreso humano es la sabiduría. Vivir una mejor vida, tener calles pavimentadas es sabiduría, es tener cerebro, es poder ver a más adelante de lo que nada más ves. No es nada más pavimentar una calle. Fíjense, la falta de sabiduría del ingenio mexicano: pavimentan una calle y luego llegan 6 meses después a hacer un hoyo para poner la tubería. ¿O no? En serio, eso requiere, la verdad no sé ni cómo ponerlo, pero pasa en todas las calles, ¿no? ¿No es así? ¿No les ha pasado? ¿Lo han visto? Todos los días. Cuando yo cuando trabajaba en la obra, llegaban y levantaban un muro de bloc. Y luego llegaban los albañiles con una sierra eléctrica a hacer un chorro de ranuras para meter el cableado. Pues mételo antes de poner el bloc. Ahora haces un cochinero y luego andan todos así como empanizados de cemento, porque ya hicieron hoyos en la pared, se les voló todo el cemento del bloc, están todos empanizados. Y hay que meter una manguerita y andan metiéndola en la fuerza, la terminan pinchando y luego no entra el cable. Sí, o no hacen la instalación bien. Y me tocó ver, ayer tengo un apartamento en Playas, y en uno de los otros edificios, cuando le abrieron el agua, salió agua por el contacto eléctrico. ¿Y qué creen que pasó? Pues hay que abrir otra vez todo para encontrar dónde hicieron esa conexión mala. ¿Qué pasó? Y yo me quedaba así. Duré 6 meses en ese trabajo, porque yo trabajaba ahí. Trabajaba en los planos. Y dije: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Entonces ya me desespero andar trabajando con gente burra, la verdad. Así. Y dije: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Aparte de que el encargado de la obra era un cuate que había venido de Monterrey, se robaba material para hacer su casa, hizo su casa ahí en Playas de puro material que se robaba de la obra, hasta que lo agarraron y lo corrieron. Y yo decía: no puede ser, en serio. No requiere de verdad que requiere sabiduría para ver todas esas cosas, y no la tenemos, no la tiene el ser humano, en serio que no. ¿Por qué ves países de primer mundo de otra manera, que funcionan de otra manera? Porque la verdad la mayoría de su población le pide a Dios sabiduría. Son poblaciones creyentes. Pero en otros lugares no. Tijuana es un ejemplo. Sí, han cruzado la línea de San Diego a Tijuana, y hay un puente que va de la línea a la Plaza Río. Sí, ya lo han visto ese, ¿verdad? Y que vas así, y que de repente pegas un brinco, de repente pegas otro brinco, de repente pegas, y cuando llegas abajo, pega el carro abajo así. Y yo a eso me dedico, a hacer ese tipo de estructuras. Y decía yo: me hubieran llamado, yo se las hago bien, la verdad. Qué burros, dije yo. Y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Dije yo: en serio, el hombre de verdad necesita a Dios, porque ni para eso es bueno. Ni para pavimentar una calle, ni para hacer un puente.
Y es porque no se lo piden a Dios. Digo yo, ¿sabes? Yo le pido al Señor sabiduría por los demás. A veces le digo, Señor, ¿sabes qué? Decía un amigo de broma, ilumínalos, dale unas crayolas y ilumínalos. Decía, ilumina. Ya no viene aquí el Paco, se fue a vivir a Sonora. Un amigo que venía aquí a la congregación. Decíamos de broma, Señor, ilumínalos, dale unas crayolas, ilumínalos. Porque están bien burros, decíamos. Y le pedíamos sabiduría por los demás. ¿Por qué? Porque el hombre no la tiene, no, por naturaleza propia, no la tiene. Hay que pedírsela, y hay que pedírsela a diario. Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Dame sabiduría para lo que vaya a hacer hoy, que no vaya a cometer una burrada. O si la cometo, pues que aprenda de ella. Porque les voy a decir una cosa, el hombre no aprende de los aciertos, aprende de los errores. Y Dios deja que, ya lo hemos visto, lo vimos la vez pasada, creo, que Dios nos deja a veces que cometamos los errores para aprender. Lo óptimo sería no hacerlos, pero se nos graban más. Por eso en las escuelas nos mandan a lo que le llaman en la universidad prácticas profesionales. Porque en esas prácticas profesionales cometes una serie de errores y no te van a costar casi. Y luego como no te pagan no te pueden reclamar, pero aprendes. A los médicos los mandan también a sus prácticas, ¿no? A matar pacientes. Dicen, ya cuando se mueran muchos ya vas a saber cómo no matarlos y ya te regresas a tu ciudad. Por eso los mandan a otra ciudad, digo yo. Está en Tijuana y lo mandan a un pueblo allá en Oaxaca, porque cuando mate a medio mundo se regresa, nadie va a saber quién es. Allá se quedaron los muertos y ya regresaste. Y luego el de Oaxaca lo mandan a Tijuana, mata a medio mundo acá y se regresa, y allá no saben quién es, no saben qué es el que mató a todos en Tijuana. Porque las prácticas profesionales así aprendemos. Pero necesitamos sabiduría nosotros para poder cambiar nuestra vida. No vamos a cambiar si no la tenemos. Que quiero bajar de peso. No, si no tienes sabiduría no va a funcionar. La sabiduría te va a llevar a tomar decisiones correctas, de decir, esto no como, esto sí como, hago ejercicio, no hago ejercicio. Yo antes, sí les he contado, ¿no? Yo antes de chico me tomaba 2 litros o 3 de Coca-Cola todos los días. Si me vieran, cuando salían, sí han visto las botellas de 2-3 litros, ¿verdad? Y yo me traía un vasotote, no traía la botella porque me iba a ver mal andar haciéndole así. Entonces en la 7-Eleven vendían, hace muchos años, vendían unos vasos de plástico que llegabas y los rellenabas y te salía más barata la soda. ¿Sí se acuerdan? Con un popote de plástico. ¿Sí se acuerdan? No, ya no hay, creo, de esos, ¿eh? Entonces yo agarraba mi coca, se la vaciaba toda y traía un vasotote así, y coca. Y luego al rato andaba todo enfermo de, ¿por qué? Pues me agarran y me dicen, pues, como dicen, ¿no? Agarre que me dice que deja de estar tomando Coca-Cola. O sea, te vas a morir. Así, ni modo. Tuve que cometer el error de llegar así, que decía que ya andaba así todo desorientado, cansado. Dije, ya voy para diabético si no le paro. Y lamentablemente no entendía. Hasta que un día el error me hizo aprender. El leer me hizo entender que eso me hacía daño. Porque en aquel entonces nadie creía que te iba a hacer daño, ¿verdad? No, hace 30 años nadie dice, no pasa nada. Y le daban al niño, le servían leche en el biberón, y se acababa la leche y le servían Coca-Cola. ¿Verdad que sí? Y no digan que, ¿verdad que sí? Todas las mamás saben que es verdad. Unas no, pero saben que sí les daban a los bebitos. Por lo menos alguien conocían que en el biberón le daba Coca-Cola. Y andaba todo gasiento el chamaco, pero le daban. Ahora, a ver, denle al niño. No, pues dicen, es malo, lo vas a matar. Claro, porque el hombre ha aprendido de los errores. Sin embargo, la única manera de que realmente se nos grave es cuando Dios hace el cambio en la vida del hombre. Si no, no va a funcionar. Entonces les digo yo, si quieren cambiar, quieren que este año sea diferente y el otro y el siguiente, y no lo dejamos por año. Dicen que las metas a corto plazo son mejores que las largas, porque muchos logros pequeños a lo largo se convierten en el logro grande que busca. Muchos chiquitos, hacerse metas a corto plazo. A largo plazo las metas no sirven para nada. Y se los digo por experiencias. Dicen, en 5 años me voy a jubilar. ¿Sabes que nunca te vas a jubilar? Haz metas a 2-3 meses. En 2 meses quiero esto. En 2 meses quiero perder 2 kilos o 3 kilos y quiero cambiar este hábito. Y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya no voy a comer Maruchan. Bueno, ok, ese es el primer paso. No vas a dejar todo de un jalón, sino vas a dejar de decir, ya no voy a comer Maruchan porque cuestan como 3 pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la Maruchan? ¿No? O sea, es que cuando yo las compraba costaban 3 pesos, pues. Cuando el dólar estaba a 9 pesos, costaba 3 pesos la Maruchan. Ya están caras, ya es gourmet.
Perdón. Es gourmet barato entonces. Pero decimos, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo metas a corto plazo. Y eso es algo de lo que el Señor me ha enseñado a mí. No te sirve de nada a largo plazo. A 5 años, a 4. El año que entra voy a tener, en la oficina va a ser más grande. No, hazte metas a corto plazo. Y pídele a Dios sabiduría para que logres todos esos objetivos que tú tienes por lograr. Porque lo que más quiere el Señor de nuestras vidas es que vivamos esta vida bien. No quiere que nos enfermemos, no quiere que andemos en quiebra, no quiere que andemos con problemas o con el fisco o debiendo el gas o debiendo el agua. No vino el Señor el Señor Jesús a quitarnos ese problema, vino a salvarnos, pero con eso viene la sabiduría para que vivamos una vida plena. Dice una vida y en abundancia. Pero si no pedimos la sabiduría, no va a haber esa abundancia. Créemelo, yo lo he visto en muchos lugares, en muchas iglesias, y no es por estar golpeando a la gente, pero a veces parece que no entendemos. Que comúnmente vemos que en México por lo menos, en Estados Unidos es otra cosa, pero en México por la idiosincrasia y la falta de sabiduría, el cristiano es el que más amolado está. Porque lo ven todo como malo. Pues el Señor lo que quiere es que vivas bien. No tengo para ir a la iglesia. Pues pídele al Señor sabiduría para que tengas. Yo siempre les cuento el testimonio de un amigo mío que no tenía para pagar sus empleados. Le pidió al Señor: Señor, necesito $20,000 para pagar a los empleados mañana. Tiene un negocio en San Diego. El siguiente día se los dio el Señor. La manera, él pidió. Dice, pide y se dará. Y él pidió y se le dio, porque le debían unos clientes. Ese día le pagaron y pudo pagar nómina. Pero no, otros que estuvieran haciendo, no, van al banco, van y hacen esto, y van y se pelean con fulano para cobrar y traen un relajo. No, el otro dijo: yo le voy a pedir a Dios para que me ayude, y le ayudó. Pero es que nosotros debemos entender que todo lo bueno lo tenemos que pedir de lo alto. Y para que nuestra vida a diario vaya cambiando y mejorando, es solo con la sabiduría que viene de Dios. La del hombre no. El conocimiento del hombre nos va a enseñar a ser mejores médicos, o mejores arquitectos, o mejores ingenieros, o mejores contadores, o mejores abogados, pero no nos va a dar la sabiduría. Créanmelo, porque yo lo vimos en experiencia propia con un pleito legal, que de sabiduría el juez no tenía idea. Y tú eres juez, pero estás más burro. O sea, si alguien no me paga, ¿qué pasa? Si yo vendo algo y la persona con contrato no me paga, ¿qué es lo que dice que debe de suceder? Pues que me lo regrese, ¿no? Yo te regreso lo que te corresponde y tú me regresas lo que a mí me corresponde. No cumpliste y en el contrato decía que hacía. No, salieron con un legaloide, el rollo y vuelta, y terminaron no recibiendo nada y quedándose con la venta. Que le dije a un amigo que es el que les digo que es magistral, le dije: oye, ustedes son bien tranzas. No me ofendes. Pues oféndete, pero es la verdad. Porque le dije, porque lo que menos tienen es justicia y sabiduría. Se van a otros lugares donde hay sentido común, donde hay sabiduría, y el juez toma un juicio con inteligencia y con sabiduría. Aquí no lo tomó. Y lo siento mucho, pero es porque vivimos en un país realmente hereje, ateo, católico, incrédulo completamente, donde solo el 10% de la gente cree en Dios de manera real y con convicción. Y fíjense cómo son las estadísticas. En un país donde el 50% de la población cree en Dios o es creyente, el 50% de la población es próspera. Fíjense las estadísticas y véanlo, y es una realidad. Donde el 80% es creyente, el 80% de la gente es próspera. No necesariamente los creyentes son los prósperos, pero la estadística demuestra que ese porcentaje de cristianos es ese porcentaje de prosperidad. Así es. Y en un país donde el 10% de la población cree en el Señor, pues por eso solo el 10% de México vive bien, porque tienen una vida sana, sin problemas, sin pleitos, con buena educación. No estamos ajenos a los problemas del vecino, y siempre va a haber algo, ¿no? Siempre todos tenemos un vecino que le gustan los paris y la tambora a la medianoche, y no le importa que el siguiente día tengamos que ir a trabajar o algo así, ¿verdad? Bueno, pues, pero lo sabes sobrellevar, ¿no? Sin embargo,
el cambio que el hombre quiere hacer en su vida nunca lo logra, porque nunca busca la fuente del cambio. Entonces, con eso quiero terminar y decirles que si nosotros queremos en realidad cambiar nuestro futuro, cambiar nuestro futuro, nuestra salud, nuestra economía, nuestra vida, todo nuestro entorno, es con sabiduría que viene de la lectura de la Biblia y de aquel trabajo especial que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno, que trae convicción en el momento que lees algo en la Biblia, lees algo en otra fuente y tienes una convicción de eso, y eso te lo cambia. Dice Proverbios 1:7 para terminar. Me acuerdo cuando iban en la prepa, iba en una escuela, una preparatoria cristiana al otro lado. Siempre nos hacían memorizarnos los proverbios. Nunca me memoricé todo, solo me memoricé el Proverbios 1. Y ahorita ya se me olvidó mucho de él, pero ese sí me lo sabía toditito. Cuando pasamos al 2, no, pues se me olvida el 1 y me aprendo el 2, o me quedo con el 1. Porque la memoria RAM acá ya está saturada, decía ella. Pero esta parte nunca se me olvidaba, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O insensatos, o tontos, o burros, como le quieran poner, ¿verdad? Dice, entonces el principio es el temor. Por eso es que hay sociedades donde viven mejor, porque tienen temor de Dios. Hay sociedades donde no, porque dice que los insensatos la desprecian, esa sabiduría. Y pueden leer el resto del capítulo y se darán cuenta de qué habla, y el resto de los capítulos. Pero la verdad, el enfoque, una de las cosas que debe de tener el hombre como hábito, el creyente como hábito, siempre estar buscando sabiduría, siempre, siempre. Y Dios la regala y la da gratis, inclusive a aquel que no es creyente, si la pide se la da. Y hay ejemplos en la Biblia donde habla de que no era del pueblo de Dios, no era israelita, pero le daba también sabiduría, le daba cierto llamado y hacía que las cosas cambiaran a su propósito de Dios. Entonces no está limitado nada más a uno. La diferencia es que nosotros sí sabemos eso, sí sabemos de dónde viene, pues hay que aprovecharla. Imagínate, tienen un papá que tiene todos los recursos del mundo. ¡Ay, me da pena! Pregúntenle a un junior si le da pena pedirle a su papá para un viaje, o no, pues es que es mi papá, pues me va a dar. Pero acá tenemos al papá que tiene todo y nos da pena, o nos da miedo, o luego al rato decimos que no lo queremos molestar, o por flojos no decimos nada, o a veces por ignorantes no pedimos. Pero la ignorancia no viene de Dios. Debe de ser algo que nosotros nos debemos de quitar. Entonces, hermanos, con eso terminamos. Con eso es el mensaje que les quería impartir sobre la sabiduría que solo proviene de Dios. Y para que nosotros tengamos una vida más abundante y este año sea un año diferente para todos, debemos de empezar por ahí. Okay, no sé si hay alguno, no está, Gisela, ¿no hay algún anuncio? Nada. Okay. Bueno, pues vamos a ponernos de pies para ser despedidos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, Señor. Por este momento, Señor, de aprendizaje de tu palabra, Señor, y de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que, como siempre, Señor, haga fruto, haga raíz, haga una raíz fuerte, Señor, y firme nuestra vida y dé fruto, Señor, nuestra vida de acuerdo a todo lo que viene de ti. Así como tú dices, Señor, que tu palabra viene, así como la lluvia, Señor, que pedimos que, Señor, así permanezca y nos alimente, Señor, todos los días. Te pedimos por aquellos que van a su casa, Señor, aquellos que salen a hacer algún pendiente, que van a comer, que van a pasear, Señor, que los acompañes a todos los que están aquí, Señor, y que los bendigas y prosperes esta semana, Señor. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, ya sea por flojera, Señor, que tú les redarguyas, Señor, la necesidad, Señor, que tienen por venir, y que aquellos que por motivos de salud, de necesidad no pudieron venir, Señor, que tú les suplas. Y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.